Mi nombre es Josi Malis, soy realizador, animador y diseñador gráfico. Creo que comencé como todo el mundo, básicamente, porque creo que en el fondo todos tenemos algo de animadores y es desde niño, desde muy pequeño, viendo animación. Creo que el hecho de tragar muchos dibujos animados de pequeño te permite tener la idea o las herramientas necesarias para luego de adulto tratar de transformar eso que te apasionaba de niño en algo que se convierta en tu profesión y poder dedicarte a eso. Siempre digo que comencé en animación desde muy pequeño. Hola. Oye, he estado mirando el story y he pensado, ¿qué te parece, sobre todo aquí? Zumba Cámara es el estudio que tenemos en casa con Julie, mi mujer. Trabajamos principalmente para clientes y proyectos por encargo en el extranjero. Trabajamos mucho en Estados Unidos, con Francia, Canadá. Y vamos un poco, bueno, los proyectos nos van buscando un poco, ¿no? Vamos encadenando proyectos, un proyecto con otro. Y solemos trabajar mucho con una productora en San Francisco, trabajamos para organizaciones sin ánimos de lucro, para documentales, para la Universidad de Stanford también. Bueno, el éxito de Bendito Machine no fue algo esperado, porque en realidad nunca fue planificado como una serie convencional, es una serie bastante atípica además. Y la idea original nace como un cortometraje muy pequeño, casi como un desafío personal de querer contar una historia que tenía esperando en la cabeza hace mucho tiempo, con ganas de desarrollar. Y lo hice exclusivamente para participar en un festival del País Vasco, que llevaba años postergándolo y tenía ganas de mandar esta pieza en especial a este festival. Y lo ganó ese festival, y a partir de ahí siguió participando en diferentes eventos por todo el mundo y me di cuenta que podía ser la semilla de algo mucho más grande. Y me pareció que mezclar toda esta idea del culto a las máquinas con una tribu perdida y dispersa que va un poco a la deriva era una radiografía perfecta de lo que somos nosotros en el fondo. Uno que realmente admiro, que no tiene mucho que ver con mi trabajo, pero que es un referente en lo que se refiere al cine, es Werner Herzog. Pero también entra en el mismo paquete Kubrick y muchos otros directores vivos y muertos de los que me he ido alimentando durante toda mi vida. Y en animación muchísimos más. Hay muchísima gente como Michel Ocelot o Lotte Renninger, que son influencias directas en mi trabajo por el trabajo con siluetas, que es la característica de Bendito Machine. Soporto el paraíso desplazándome mucho por todo el mundo y teniendo base este paraíso particular que es Mallorca, donde estamos muy a gusto viviendo.